Yo les pido, chicos, que a la par que yo voy resolviendo, ustedes también lo hagan, que les va a servir a ustedes de práctica. No estamos viendo nada nuevo que no hayamos visto antes, así que tendrían que poder hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes. Decíamos, esfuerzo normal, sección 3, porque yo lo estoy haciendo solamente arbitrariamente, la sección 3, mirando toda la fuerza a la izquierda. Izquierda, dice ahí arriba. RI tiene un esfuerzo de compresión. Al ser compresión, mi convención es la siguiente. Toda la fuerza a la izquierda de la sección que vaya en el sentido de la compresión va a ser negativo. Esta es mi convención. Una convención arbitraria, pero que hay que saber interpretarla bien. ¿Sí? Si es entrante, es compresión. Por eso, signo negativo. Entonces, RI menos RI por seno de tita. RAX. RAX también es entrante. Menos RAX por coseno de tita. ¿Sí? Recuerden que tita es una particularidad de la geometría de la estructura, que sale de la tabla, que sale de la fórmula de saber qué tipo de estructura es, arco circular o arco parabólico. Bien, tenemos estas dos. La fuerza 4 toneladas también la tengo que incluir, ¿sí? Que si la proyecto en sentido perpendicular es saliente, positivo. Su valor es 4 toneladas por, al ser una fuerza vertical, tiene esta misma forma de descomponer por seno de tita. ¿Sí? Por seno de tita. Y por último, esta fuerza, 2,5 toneladas sobre metro por 3 metros es la fuerza puntual equivalente. ¿Sí? Al tener una proyección que va hacia abajo, va a tener el mismo signo que 4 toneladas. Al ir hacia abajo, su proyección en sentido normal es saliente, también tracción, positiva. Y al ser vertical, tenemos una proyección por seno de tita. Esta es la ecuación que representa cuánto vale el esfuerzo en esa sección. Profe, hay algo que no me queda claro. A medida que nos alejamos de A, el ángulo tita va cambiando. ¿Cómo sabemos ese valor? Disculpe si la pregunta es muy básica, pero si no, no entiendo. ¿Está bien? La pregunta es básica, pero está bien, es válida. Ese valor sale de la ecuación. Fíjense que en el teórico ustedes tienen las fórmulas de poder calcular cuánto vale cada valor de x, cuánto vale cada valor de y, cuánto vale cada valor de tita. ¿Sí? Fíjense del teórico. No lo voy a repetir ahora las fórmulas porque es algo bastante básico, sino que veamos algo un poco más propio de la materia. Así que sí, sale de ahí. Bien. Esta sería entonces la ecuación de esfuerzo normal. Calculando su valor, puedo interpretar signo positivo, va a ser tracción, signo negativo va a ser compresión. Ya tengo que tener expresada la estructura libre, esfuerzo normal, el diagrama normal, represento el eje de la estructura, y con este valor puedo representar este valor en la estructura, y completar la tabla. ¿Sí? Esfuerzo de corte, sección 3, fuerza del lado izquierdo. Perdón. Para el esfuerzo de corte puedo tener la convención de que toda la fuerza de la Salud, izquierda, profe. gracias, esto es normal. El esfuerzo de corte puedo tener la convención que todas las fuerzas de la izquierda que vayan para arriba, ¿sí? Sean positivos. Esto es corte. Nosotros sabemos que si la izquierda va para arriba, el signo es este. A los fines de poder sumar algebraicamente los distintos cortes. Entonces, empecemos con RI. RI, proyectada en sentido paralelo a esa acción, va para arriba. Para arriba es positivo. RI, que su proyección es coseno de tita. RAX, del lado izquierdo va hacia abajo. Signo negativo porque es opuesto a la convención que elegimos como positivo. Negativo. Su valor es RAX por seno de tita. ¿Sí? Por RX por seno de tita. La fuerza 4 toneladas, que va hacia abajo, al descomponerla en sentido paralelo a esa acción, va hacia abajo, signo negativo. 4 toneladas por coseno de tita, porque es una fuerza vertical. ¿Sí? Positivo, negativo, está bien. 4 toneladas. La fuerza 2,5, mismo signo de 4 toneladas, porque también va hacia abajo, su proyección paralela a esa acción va hacia abajo, signo negativo. El valor de la fuerza puntual equivalente, 2,5
por 3. ¿Sí? Por coseno de tita, por ser una fuerza vertical proyectada en sentido paralelo a la sección. Y esta es la ecuación que expresa el esfuerzo de corte. Con esta convención elegida de normal, convención elegida de corte, diferente de la convención de general que siempre trabajábamos, ¿sí? Es una convención diferente, pero que nos permite a nosotros también sumar algebraicamente el valor e interpretar el signo una vez que tengamos ese valor. Por último, el momento. Momento en 3. Nuevamente la fuerza del lado izquierdo. Fíjense que para el momento, como lo dijimos en la clase pasada, no es necesario proyectar la fuerza en sentido de la dirección de la sección y en el sentido perpendicular a la sección. No es necesario. El momento lo puedo calcular directamente encontrando el giro que produce en función de la convención general cada fuerza con su brazo de palanca medido en sentido perpendicular. ¿Sí? Disculpenme, tengo un celu que me suena. Lo voy a apagar. Ahí está. Decíamos, el momento no es necesario descomponer la fuerza en sentido de la dirección de la sección en el sentido perpendicular. Directamente calculo el giro que produce, calculo el momento que produce cada fuerza con su brazo de palanca con respecto a la sección. Brazo de palanca que se mide en sentido perpendicular a la dirección de la fuerza. RI, con respecto a la sección 3. RI produce un giro, en función de la convención general, positivo. Positivo, horario positivo. Su valor vale RI, su brazo de palanca, sentido perpendicular a la dirección de la fuerza, 3 metros. 3 metros. Positivo RI 3 metros. RX con respecto a 3 va a provocar un signo antihorario, RX, por su distancia vertical, I sub 3, por I sub 3. Es una distancia que se mide con unidad de longitud, se mide en metros, una coordenada en I, que sale de la tabla de la ecuación en función de la geometría de la estructura, ya sea circular o parabólico. Fíjense que en las ecuaciones, recién ahora hacemos uso de esta distancia en I, distancia que sale de las ecuaciones del tipo de geometría de la estructura. ¿Sí? Menos RAX por I3, siendo I3 su valor que ya lo habíamos obtenido anteriormente. 4 toneladas, signo negativo también, menos 4 toneladas por esta distancia. Si aquí tenemos 2, la distancia es 3, su brazo palanca 1, por 1 metro. Y por último, la fuerza de carga distribuida, 2,5, produce un giro negativo, menos. La fuerza puntual equivalente vale 2,5 toneladas sobre metro por 3 metros. El brazo de palanca, la mitad de su longitud, 3 metros sobre 2, o sea, 1,5 metros. Fíjense, como les dije, esta ecuación no requiere la descomposición de las fuerzas en el sentido de la dirección de sección, en el sentido perpendicular. Y de esa forma se completa las 3 ecuaciones de normal, corte y momento, 3 ecuaciones de esfuerzos internos para encontrar los valores característicos de cada una de las secciones. Para una distancia x0, que si bien no está en la tabla, también se lo voy a pedir que sea un valor necesario para calcular el diagrama. Para una distancia x1, x2, con la salvedad que en 2 se trabaja el lado izquierdo y el lado derecho cuando hablamos de esfuerzo normal y corte, el esfuerzo de momento no. x3, que ya la hicimos, x4, x5, ¿sí? Para la distancia x5 no va a hacer falta la proyección de la fuerza en sentido perpendicular y paralelo, porque ya están en sentido perpendicular y paralelo. Es mucho más fácil para la 5. La x6, ¿sí? Con su particularidad que si trabajo con el lado izquierdo, es simétrico con el lado... Si trabajo con el lado derecho, es simétrico si trabajo con el lado izquierdo en la sección 4. Si hablamos del esfuerzo de normal, el esfuerzo de momento, hay que ver qué pasa con el esfuerzo de corte. Calcúlenlo, ¿sí? Y pongan las conclusiones que obtienen en función de esta simetría que existe de longitudes, de apoyos y de fuerzas. ¿Ok?
¿Qué pasa con el esfuerzo normal, corte y momento? ¿Son simétricos? ¿Son asimétricos? ¿Sí? Calcúlenlo, cada uno de los valores en las secciones que se piden. ¿Qué hora es? 9:10. Bien. ¿Alguna duda más con respecto a arco? ¿Se entendió lo que dice aquí? Estamos viendo cosas que ya hemos visto. No estamos viendo nada nuevo. Profe, ¿podría realizar un tramo del diagrama? Un tramo del diagrama. Del diagrama de normal de corte momento. O Un sea, tramo. mi pregunta es, por ejemplo, en un diagrama de momento. Yo Sí. tengo que, o sea, por ejemplo, tengo un lineal, o sea, me queda lineal, por ejemplo, una sección. Yo tengo que seguir la curva de la parábola o tengo que hacerlo lineal. ¿Qué? No No sé sé, si se entiende no te mi entiendo. pregunta. Cuando habla de O lineal, sea, si eso fue, sí, o si eso fuera una viga, por ejemplo. sí, sí. Yo tengo, por ejemplo, corte que vale 2. Entonces yo dibujo, digamos, el diagrama. O el diagrama, no sé cómo explicarlo. O el diagrama que vale 2. Y después baja y sube. ¿Se entiende? Sí, ¿y cuál es la duda? Yo, acá como es un arco, yo tengo que ir siguiendo la forma del arco. No, no O como son se dibuja. válidas, no son válidas las relaciones diferenciales en un arco porque las secciones son diferentes sección a sección. ¿Sí? Esas relaciones diferenciales son válidas en los casos que las secciones son continuas, que existe una continuidad en un tramo, todas las secciones tienen la misma dirección. En una viga, en un pórtico, todas las secciones o son verticales, o son, si la estructura es horizontal, todas las secciones son verticales. Entonces sí es válido hacer ese planteo de relaciones diferenciales. Relacionar el valor de carga distribuida con la pendiente del corte, el valor del corte con la pendiente del diagrama de momento. ¿Sí? En este caso no es válido, si bien es parecido, pero no son estrictamente válidas las relaciones diferenciales. ¿Por qué digo parecido? Porque en la sección que tengamos un corte, ya lo van a ver cuando lo represente, cuando tengamos un corte que valga 0 en un arco, esa sección va a ser una sección donde el momento va a ser máximo. ¿Sí? Entonces es algo similar a las relaciones diferenciales, pero no son válidas. No sé si me terminé de explicar. Profe, si por Sí. ejemplo, si tenemos un corte constante, por ejemplo, puede suceder eso, que tengamos un corte constante y sea como así la forma del arco, va a ser o no. Eh, no te entiendo, ¿qué me querés decir? Vos me estás hablando que en esta estructura tengamos un corte constante. Claro, o sea, no va a ser una línea horizontal o vertical, sino que va a tener forma de arco. Bien, me diste pie para decir algo. Te respondo primero y después te hago la aclaración. Eh, un corte constante casi que no sería posible, porque las fuerzas actuantes tienen que ser tales que consideren la curvatura y el ángulo θ. Fíjate que el ángulo θ varía sección a sección, entonces es casi imposible que obtengamos un diagrama constante. Lo que sí, el diagrama se representa no mediante rectas, sino mediante curvas, uniendo los puntos característicos del diagrama. Voy a hacer un diagrama, por ejemplo, para que veamos lo que estoy hablando. No es un diagrama que se une con rectas, sino que se une con curvas. ¿Sí? Bueno, borro las ecuaciones. ¿Sí? Vamos a hacer algún diagramita simple para que veamos lo que estamos diciendo. Bueno, acá tengo el resultado. Bueno, acá tengo el resultado, así que lo podríamos directamente plantear de esta estructura, ya que estamos hablando de la misma estructura. Voy a borrar esto. ¿Sí? Bien, esta estructura, este es el eje de la estructura, voy a representar el esfuerzo normal. Eje de la estructura
Si tuviera una articulación, en este caso no la tiene, pero el siguiente sí la tiene, si la tuviera, no es necesario representarla, mejor dicho, no se representan las articulaciones. Esa era mi pregunta. Entre los dos entendí bien. Bien. Esta es la estructura, ¿sí? Calculamos con las ecuaciones que hicimos recién el esfuerzo de normal. En esta sección solamente voy a tener estas dos fuerzas, si considero la fuerza de la izquierda, estas dos fuerzas, que ambas su proyección en sentido perpendicular a la sección es entrante, por lo tanto es compresión, que su valor es coincidente con RB, ¿sí? Y vale 23,92. Aquí vale 25. Bueno, esto es para... Bueno, ustedes van a tener diferentes valores, porque van a ser arco circular o parabólico. Yo les voy a corregir que el valor sea coincidente con el legajo que se les pide. Si no es coincidente con lo que pide el enunciado, se va a desaprobar, ¿sí? Si el enunciado está para cumplir. Si ustedes resuelven otra estructura, está mal. Supongamos que les da este legajo y nos da un resultado de solamente los fines de poder representar la estructura de 23. Aquí tenemos un valor de 23 compresión. La estructura se representa perpendicular, el diagrama se representa su valor perpendicular a la recta tangente de la estructura, ¿sí? Perpendicular a la estructura. Esto vale compresión y tiene un valor de 23. ¿Sí? Esto es para la distancia x0. Para la distancia 1 metro, de aquí, tenemos un valor de 22, por ejemplo. Después tenemos un valor de, para la distancia 2 metros, tenemos del lado izquierdo 20 y del lado derecho 18. Tengo dos valores. Lado izquierdo 20, lado derecho 18. Todos son compresión. Recuerden que se expresa en valor absoluto, pero se expresa su signo en el interior del diagrama. Después tenemos otra más de 18, una de 17, y aquí tenemos 17,32. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Aquí me faltan 2. 3 y 4. ¿Sí? Este vale 17,5 y 18,02. Bueno, con esos valores ya puedo representar el diagrama del lado izquierdo. Simplemente uniendo los valores que encontré mediante una curva, que va a ser una curva continua. Aquí hay un salto, una curva continua. ¿Sí? Esto es todo compresión. Compresión, compresión, compresión. Con la consideración que siempre se representa perpendicular a la estructura, o perpendicular a la recta tangente de la estructura. Si aquí tengo una curva, su recta tangente es esta, perpendicular a la recta tangente voy a representar el diagrama obtenido, el valor obtenido en el diagrama. ¿Sí? Esto es esfuerzo normal con su unidad tonelada. Y les dejo a ustedes para que vean cómo se calcula el otro lado. ¿Sí? Del lado izquierdo ya lo representé, del lado derecho lo van a representar ustedes para ver, se hace de la misma forma, representando la estructura en una escala de 1 metro, 2 metros, 3 metros, una escala longitudinal, cada sección, represento el valor que obtengo de la tabla, de las ecuaciones, que completé la tabla, ¿sí? En el sentido perpendicular a la sección. En 2 metros tengo dos valores, el lado izquierdo y el lado derecho, por eso se produce un salto, que ese salto, ¿sí? La diferencia de valores de un tramo y del otro, 20 menos 18, ese salto es coincidente con la proyección de la fuerza puntual en sentido, si hablamos normal, perpendicular a la sección. De la misma forma que lo veíamos con un pórtico. Para el caso del corte, dijimos que en el extremo el corte, ¿cuánto valía? Valía 0. Voy a hacer un poquito más prolijo. Así. Así. Aquí tenemos un corte que vale 0. ¿Sí? A una distancia de 1 metro,
El corte vale 2,2, 2. Vale 2. Y con signo del lado izquierdo para arriba. ¿Sí? Lado izquierdo para arriba. Para una distancia de 1 metro. Para una distancia de 2 metros, o distancia horizontal 2 metros, tenemos un corte que vale 3. Recuerden que los valores del diagrama se ponen con 2 decimales. Solamente estoy poniendo valores similares a lo que les van a dar a ustedes, a los fines de que ustedes visualicen cómo se representa el diagrama. Igual todo esto que les estoy contando ahora, es lo que ya lo tienen ustedes, que es un material de estudio que se subió en la UB, que se sube para que ustedes puedan evacuar todo tipo de dudas con respecto a la resolución. ¿Sí? Está cargada en el UB un trabajo práctico tipo de arco, así como también está cargado temas de cable flexible. Tenemos del lado izquierdo vale 3, con su signo SS, ¿sí? A una distancia de 2 metros del lado derecho vamos a tener un valor que vale 0,34, por aquí, un valor muy pequeño, 0,3. Y luego tenemos valores que se van achicando hasta un valor que por una cuestión de coincidente, aquí vale 0. ¿Sí? No cambia de signo, ahí vale 0. El diagrama de corte también va a ser, luego de representar los valores, recuerden que esto es en función de una escala de fuerza. Esto es, esfuerzo de corte, unidad tonelada, adopto una escala de fuerza, que es la que voy a respetar para representar cada segmento, en el sentido perpendicular a la dirección tangente de la estructura, de la sección, y luego uno de los puntos mediante curvas continuas, ¿sí? En este tramo, una curva continua, aproximadamente así, acá hay un salto, y luego se mantiene esta relación, ¿sí? Donde aquí tengo un esfuerzo de corte con ese sentido, del lado izquierdo para arriba, por una cuestión de las unidades de la estructura, aquí vale 0. ¿Sí? Les dejo a ustedes que vean qué pasa con el otro lado, si es simétrico, si es asimétrico, ¿sí? Les dejo a ustedes que visualicen, que estudien qué pasa con el diagrama de corte del lado derecho. Por último, el momento. Esto es corte con unidad de tonelada. El diagrama, en el trabajo práctico, obviamente tiene que estar completo, ¿sí? Así como en la tablita se pidió para 0, para 1, para 2. 0 no se lo incluyo, pero también pónganlo cuánto vale el esfuerzo para 0. Una distancia de aquí igual a 0. 1, 2 izquierdo, 2 derecho, 3, 4, hasta 10, ¿sí? Completen la tablita, no presenten el diagrama medias. O sea, yo lo estoy haciendo solamente medias para que ustedes vean cuál es la conclusión de luego representar la otra mitad, cuando existe una simetría de fuerzas, de apoyos y de geometría, o sea, de longitudes, qué simetría se encuentra entre el normal, del corte y el momento, ¿sí? La conclusión se las dejo para que lo vean ustedes. Por último, el momento. La estructura. El nombre de la estructura es unidad, que como dijimos voy a representar solo la mitad, ¿sí? Y los valores que obtengo de la tablita o de las ecuaciones son, aquí obviamente vale 0, ¿sí? Para una distancia de 1 metro, aquí obtengo un momento 1,7, que tracciona las fibras inferiores. Para 2 metros 4,6. Después tenemos 4,46. Fíjense que para 2 metros, como lo dijimos antes, no voy a tener la necesidad de desglosar 2 izquierdo y 2 derecho, porque el valor de momento obviamente es único para la sección donde hay una fuerza puntual equivalente, donde hay una fuerza puntual aplicada. 4,46, 4,57, 4,61, justo la mitad, 4,46.
4,4, 4,6. ¿Sí? Aquí me faltan valores intermedios, pero bueno, no los represento, solamente para que ustedes vean cómo se hace. Ese salto se debe a la carga puntual, a la fuerza aplicada, perdón. Este salto se debe a la fuerza puntual. Ese salto se debe a la fuerza puntual. A la fuerza aplicada, sí, a la fuerza puntual. A la fuerza puntual 4 toneladas. ¿Sí? En el diagrama normal y diagrama de corte. ¿Sí? Salto que no va a existir en el diagrama de momento, debido a que no hay ningún momento aplicado en la estructura. Podría haber, provocaría un salto al momento. Con estos valores, son los valores que obtuve. En todos los casos, trabajando con el lado izquierdo, me va a dar signo positivo, va a traccionar las fibras inferiores. Puedo ahora representar el diagrama aproximadamente con curvas, no son rectas, son curvas. Una estructura así. Este es el diagrama de momento del lado izquierdo. ¿Sí? Y luego me quedará representar el diagrama de momento del lado derecho, que seguramente va a tener una similitud, una simetría, así, ya se los dejo expresado. Seguramente aquí va a tener una asimetría así. ¿Sí? Así. Y seguramente aquí va a tener una simetría así. Simétrico, asimétrico, simétrico. Y ya les dejo la conclusión de, bueno, valores que van a obtener directamente de la tablita. Y bueno, estos serían los 3 diagramas y es lo que se pide para un ejercicio de este tipo. ¿Sí? Si quieren, este ejercicio lo hagamos de tarea, ya que es un trabajo práctico, y resolvamos uno más simple. A ver, alguno que tenga resuelto. Bueno. Bueno, está. Veamos un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio simple de diagrama sin valores con un arco. Diagrama sin valores con un arco. Quedó claro entonces, ¿no? Planteé las ecuaciones, ahí en el tramo, con las mismas consideraciones que teníamos de antes. La geometría con las ecuaciones de si es arco parabólico o circular, con las consideraciones de cada uno. Que el radio es constante en el circular, el radio es variable en parabólico, las ecuaciones están expresadas en el teórico. Puedo obtener en función de las ecuaciones la coordenada en y, la coordenada y el ángulo. Con estos dos valores y el ángulo puedo obtener la ecuación. Completo la tablita, planteo la ecuación, obtengo los valores normal, corte y momento. Con los valores obtenidos represento el diagrama. Diagrama siempre que se representa en sentido perpendicular, se une mediante una curva, los valores obtenidos. No son válidas las relaciones diferenciales. Sí existe una simetría, diagrama normal y momento, pero no en diagrama de corte, asimétrico el diagrama de corte. Fíjense que está incompleto esto, ¿no? Estos dos les puse sin valores. A ver, hay que ponerle el signo de normal y de corte. Siempre y cuando la estructura tenga simetría, como ya dijimos, de vínculos, geométrica y de fuerzas. Veamos una estructura, una viguita, que tenga un arco sin valores. Creo que esta es una estructura que salió en algunos otros años. A ver, tenemos, por ejemplo, una viga con un tercio de arco, un cuarto de arco, medio arco circular, cuyo radio vale
es constante y vale, por ejemplo, 2 metros. Por lo tanto, aquí tenemos una altura de 4 metros. ¿Sí? Y aquí tenemos los apoyos. Podría ser un apoyo fijo, un apoyo móvil aquí, y aquí tenemos una sola fuerza, P. ¿Sí? Esto es R, esto es 2R, esto es L, y aquí tenemos R a sub X, R a sub Y y RB. ¿Sí? Los invito a ustedes para que resuelvan un ejercicio diagrama sin valores, esfuerzo normal, corte y momento, donde tenemos una viga con medio círculo, cuyo radio constante es R, cuyas longitudes son estas. ¿Sí? Con todo lo visto ya lo podemos resolver sin ningún tipo de problema. Profe, ¿conviene determinar las X para sacar los valores para el diagrama o es la única forma? Por ejemplo, ¿podríamos determinar que busquemos el valor cada 15 grados? Sí. La respuesta es que sí, se podría determinar poner como una de las tres variables, distancia horizontal, X, distancia vertical y ángulo, θ, cualquiera de los tres, definiendo una, puedo calcular otras dos. Tranquilamente podría definir el ángulo θ cada 15 grados, 0, 15, 30, 45. Pero en este caso el enunciado pide para una distancia X fija. ¿Sí? Se podría hacer de la otra forma, pero el enunciado lo pide de esa forma, así que hay que resolverlo como dice el enunciado. Como les dije, los invito entonces para que resuelvan este ejercicio, con todo lo visto hasta acá. Un medio círculo, perfecto, bien. Medio círculo con un radio R, ¿sí? Son las 9:35, les voy a dar unos 10 minutos. 10 minutos para que resuelvan ese ejercicio y volvemos y hacemos las conclusiones. ¿Sí? Bien, entiendo que es un sí, el silencio. ¿Sí?